Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, cada vez que es posible. Este es el cuarto video que dedicamos al amplificador integrado japonés Pioneer modelo SA900 de 1968, aunque este debió ser el primer video, para poder presentarlo correctamente porque es una máquina muy interesante. Forma parte de la primera generación de amplificadores de estado sólido de fabricación japonesa. Ya los americanos habían empezado en 1964, 1965 y estoy en la diligencia de conseguirles un equipo de aquella época para que lo puedan ver. El bonito SA900 es compañero de su tuner TX900. Se parece muchísimo su diseño a los Sansui AU222, 333 y 555. En la presentación original, el fabricante se sentía muy orgulloso de la potencia que era capaz de proporcionar su máquina. Les voy a contar. Como yo había mencionado en el video dedicado al 777, los amplificadores valvulares de aquella época, que estaban disponibles para la compra de una potencia y precio que fuesen competitivos, solían ofrecer entre 9 y 12.5 vatios por canal basados en las válvulas de salida, los pentodos EL84. Pero por ese precio fue posible primero fabricar el 777 con una potencia nominal de 25-30 vatios eficaces por canal y luego Pioneer saca este que era su amplificador más grande de estado sólido. Aunque lo de la potencia me parece completamente discutible. Veamos aquí. El fabricante dice que su amplificador puede entregar 50 vatios eficaces por canal a carga de 8 ohmios, ambos canales activados con una distorsión del 0.3%. A mí me parece, por el tamaño del transformador, que este amplificador no puede proporcionar más de 35 vatios. Eso en todo caso no es importante porque no se va a notar en la práctica la diferencia entre 35 y 50 vatios. Eso es como 1,5 decibelios. Si usted pilla 1,5 decibelios, qué maravilla. En cualquier caso, aquí tengo la potencia a 8 ohmios, la potencia a 4 ohmios, ojo, solo a 1 kHz, la potencia a un solo canal activado y la potencia, bueno, diferentes maneras de leer la potencia. Estos 200 vatios son una completa mentira, pero desde el punto de vista comercial son como la potencia PMPO que le gusta mucho anunciar al fabricante, pero que es completamente imposible. También nos especifica, a pesar de que este es el brochure de solamente presentar el equipo, la sensibilidad para la señal Moving Coil, que son 150 microvoltios sobre una impedancia de 150 ohmios. La sensibilidad de 3.1 milivoltios para el cartucho convencional de imán móvil o de reluctancia variable sobre 50 kilo. Una entrada para cartucho cerámico. Hoy en día eso casi no se usa. De hecho, eso no se usa. Pero aquí tengo uno que probablemente no se vea con esta iluminación. Un cartucho de cerámica, un cartucho que no tiene bobina y que tiene el detalle de ser reversible. De un lado 33 y 45 y del otro lado 78 revoluciones por minuto. Una curiosidad. Esto se hereda porque los amplificadores valvulares al que este sustituye, como el SA800 de válvulas y el SM83 también de válvulas, sí tenían entrada cerámica porque ese era el tipo de cartucho más popular y más común en aquella época. De resto, bueno, tenemos la distorsión, la relación señal-ruido, el control de tono, el filtro subsónico y ultrasónico que en esta máquina tienen 12 decibeles por octava, que son activos y de segundo orden, cosa que es tremendamente avanzada. Es un equipo, insisto, interesante. Pero se pone más interesante su manual de propietario. Sucede que Pioneer solamente ofrecía todo este montón de opciones para los amplificadores que eran tope de gama, como este SA900, el primero, el SA9100, el segundo, el SA9500, el tercero del catálogo de 1976, y les cuento que tiene. El manual de usuario es bastante nítido porque el fabricante se preocupaba mucho de que estas máquinas eran muchísimo más sofisticadas y complicadas que los amplificadores, los sistemas de entretenimiento para el hogar 3 en 1 y los receptores de radio AM que la gente utilizaba antes de que llegaran estas máquinas. Te dicen hasta cómo cambiar el fusible y cómo seleccionar el voltaje según el país. Interesante. Y vean el detalle de que esto está pensado para el mercado americano porque esto es un dime, una moneda de 10 centavos de dólar. Esta es la configuración recomendada tradicionalmente. Vamos a verla, porque esta es la configuración que todavía hoy usamos. Hay gente que piensa que estos equipos son obsoletos. No, estos equipos se usan de la misma manera y sirven para lo mismo desde hace 70 años hasta el sol de hoy.
Aquí vemos nuestra unidad, el amplificador integrado SA900, su tuner, el TX900, un reproductor de cartuchos de 4 o de 8 pistas, que esto rápidamente sería sustituido por el formato compact cassette, lo que ellos llamaban un tape deck, que en este caso era un grabador de cinta magnética en formato OpenRel, directamente, un OpenRel de carrete pequeño. Esta pieza creo que se llama T6600. Un plato tocadiscos que estoy en la diligencia de conseguirlo para ustedes para que lo vean, porque este plato es muy bonito, este es el PL41. Y la oportunidad de conectar audífonos y dos pares de altavoces. Unos altavoces principales que son para oír música y unos altavoces secundarios que pueden colocarse en otra sala o que serían compañeros del sonido del televisor o que son para una sonorización secundaria que suene de una manera más discreta o que esté más cerca de donde la gente se reúne a conversar, es decir, no justamente enfrente de las butacas de estucha del punto dulce, sino X, lo que sea. Y aquí tenemos otra configuración que es muy curiosa y que ha dejado de usarse hace mucho tiempo. Esto ya no se usa para hi-fi. Sucede que los amplificadores Marantz Model 1300, 1250, 1200 que se los mostré, 1150 que se los mostré, 1200 y creo que el 1070 tienen una salida para canal central que se podía utilizar para un canal central de voz en caso de que el equipo se utilizara como sonorización de cine de un antiguo teatro del hogar o para la salida para un subwoofer activo. Esto dejó de utilizarse porque es una solución interesante desde el punto de vista de implementación, pero no suena bien, tiene complicados resultados y me requiere de 3 altavoces costosos. Es preferible comprar 2 altavoces que 3, por lo cual yo siempre les he recomendado es mejor que se compren un par de cajas medianas y grandes a que compren 2 cajas pequeñas más un subwoofer, porque es caro y no funciona como uno se imagina que funciona. Pero aquí es donde vienen las configuraciones realmente interesantes. Esto, insisto, también está incluido en el catálogo del SA 9100 y 9500. Los amplificadores integrados de esta primera generación eran potentes, pero probablemente no eran tan potentes como la gente hubiera querido que fuesen para ciertos usos específicos. Para la sonorización de una sala doméstica en formato hi-fi para el hogar, en realidad 25 vatios están más que bien. Y ellos lo sabían. Pero para configuraciones en las cuales quisiéramos nosotros sonorizar un pequeño evento, esa potencia podría ser insuficiente y entonces miren lo que se les ocurrió. Aquí tengo la configuración de antes. Tengo mi SA900 o SA700 al centro, mi plato tocadiscos, mi OpenRel, mi tuner y mi cartridge. Pero Pioneer ofrecía adicionalmente un filtro divisor electrónico para bajos y agudos. Y también ofrecían un power, el SM3000 si no recuerdo mal, que tiene la misma estética del SA900 pero solamente una etapa de potencia dedicada, de menor potencia que el SA900, porque este es el equipo más grande. Este equipo se supone que proporciona, creo yo, 40 vatios eficaces por canal, pero este power daba 20 vatios. Entonces, meto la señal que sale del preamplificador de mi SA900 y obtengo 2 señales. Los bajos se los conecto a la etapa de potencia del propio amplificador y de allí conecto, aquí están esquematizados, 2 speakers grandes con unos buffers de 10 o de 12 pulgadas. Y la salida con los medios agudos las conecto a un amplificador más pequeño, como el SM700, y lo conecto a unos parlantes especializados en la reproducción de medias y altas frecuencias. Pero este esquema está realmente interesante y también lo van a conseguir en la recomendación de uso que hace Pioneer para su SA9100 del catálogo de 1971 y SA9500 del catálogo de 1976. Miren lo que hacen. La salida del preamplificador va a un filtro divisor de 3 bandas, bajos, medios y agudos. Los bajos retornan al amplificador porque esta es la unidad de potencia más poderosa de este catálogo en particular y se conectan directamente a 2 buffers que la gente conectará como quiera. La banda media es conectado a un amplificador, en este caso un SM70 que da unos 20-25 vatios por canal y va a 2 trompetas de directividad controlada que producen el rango medio y otro amplificador SM70 que va a los tweeters. Así tengo una configuración de 3 vías. Lo interesante de esto es que tengo los 40 vatios del amplificador principal, los 20 vatios de los medios y los 20 vatios de los agudos por canal.
Se supone que eso suma 80 vatios, 40 más 20 más 20. Pues no, no son 80 vatios. En la práctica, realmente terminaremos consiguiendo unos, vamos a poner por caso, 130 a 160 vatios. Es mucho más potente biamplificar o triamplificar que hacer la amplificación con un solo power grande. Esa es la magia de este sistema y funciona de una manera maravillosa. Esto está explicado en detalle en prácticamente todas las páginas de internet que están dedicadas a audio, donde te cuentan por qué la ventaja de que la multiamplificación en realidad te permite ganar más potencia que la suma de la potencia de todos los amplificadores conectados. Ahora tenemos claramente explicado el uso del panel de conexiones, porque en este equipo, insisto, es sofisticado, es difícil. Miren, tengo una entrada para un OpenRel que no tenga amplificación propia, aunque el OpenRel que se muestra en este catálogo sí tiene amplificación propia porque también puede grabar. Aquí tengo la entrada para el Fono 1 que puede ser Moving Coil o Moving Magnet. Aquí tengo la entrada de Fono 2 que puede ser Moving Magnet o cerámico, pero en este no tengo switch para elegir el tipo y del otro lado sí tengo switch para elegir el tipo, es decir, no fueron consistentes en el diseño. Aquí tengo la entrada del tuner de 2 auxiliares, que es una cosa genial que un equipo de esta época tuviera 2 auxiliares. Aquí tenemos el primer bucle y el segundo bucle de grabación. Aquí tenemos el puente entre el pre y el power, y aquí tenemos la entrada, la salida del preamplificador y la entrada de la etapa de potencia. Aquí tenemos el center channel que no está filtrado, que se puede utilizar como un canal amplificado para voz o como la unidad para subwoofer. Aquí tenemos los conectores de los speakers, que ellos mismos ya se habían dado cuenta de que este conector que habían incluido era una porquería y era mejor que fuera de tornillos, así que en las generaciones sucesivas no se vuelve a utilizar este conector tan estúpido, sino que prefieren el conector de tornillo. Selector de voltaje, voltaje de salida y los 3 fusibles. El fusible principal con el selector de voltaje de 3 amperios para 110, 120 y 1.5 amperios para el resto de los voltajes, y los fusibles de 3 amperios para proteger las 2 etapas de potencia. Por eso este equipo casi nunca se le daña la fuente de alimentación. Para este catálogo se fabricaron los receiver 424, 525, 626, 727, 828 y el tope de gama 929, y los amplificadores SA 900, 700 y 500. Pero como las funcionalidades de los equipos se repiten, en realidad todos los fabricaron con los mismos módulos. Y miren esta lista de códigos internos del manual de servicio. FM Front End es la unidad de sintonía. FM IF Unit es la unidad, por supuesto, de amplificación de frecuencia intermedia, que genera el control automático de ganancia y hace la desmodulación. El MPX Unit es la unidad que hace la descodificación estéreo. El bloque de radio AM, que es AM Front End, en realidad es toda la sección de radio junta. La tarjeta de muting, el Head Amplifier, el Control Amplifier, que es donde está el control de tonos, el Main Amplifier, que es la unidad de potencia, el Power Supply, que es la tarjeta reguladora del único voltaje de 25 voltios que utiliza toda la unidad de amplificación, 3 unidades de switch distintas según la configuración. El Tone Control Color Unit no tengo ni idea de qué es. Hay otra unidad de control aparte de la principal. Aquí está la unidad de filtros y la unidad de reverberación que llevan algunos receivers. En esta hoja nos dice cuáles son las unidades, cuáles son los módulos que lleva este modelo de amplificador en particular de entre todos los disponibles. Muy curioso cómo hicieron su diseño. La gente de Pioneer siempre insistió en ofrecerme este esquemático que es como un diagrama de flujos, no sé exactamente qué nombre ponerle, pero es básicamente incomprensible, realmente qué enredo. Pero vamos a intentar explicarlo de alguna manera que parezca lógica para que tenga sentido, porque visto así es una mierda. Veamos, solamente vean las cajas, no vean lo demás, no vean el cableado, solo las cajas. Esta tarjeta es el módulo que vimos arriba que está numerado, que es el Power Supply Unit, la unidad de la fuente de alimentación, que obviamente está asociada al transformador. Aquí tenemos el transformador, aquí tenemos la unidad de la fuente de alimentación que da todos los voltajes y proporciona la corriente para las diferentes etapas. Esta tarjeta que está acá es el Main Power. El Main Power es la unidad de potencia, la unidad amplificadora de potencia de salida de speaker. Aquí tenemos el puente entre el pre y el power, con los selectores de entrada y de salida y los conectores de speaker y un montón de anotaciones adicionales, y tenemos una unidad que se llama Filter Unit. Esta unidad la tienen los amplificadores y también la tienen varios receivers, pero no tienen la misma, que hace el filtro pasa alto a 50 Hz con una pendiente de 12 decibeles por octava porque es activa, y el filtro pasa bajo a 12 kHz con una pendiente de 12 decibeles por octava porque es activa. Curioso.
Antes está lo que se llama Control Amplifier, que nosotros en el proyecto 311 lo llamamos Tone Stage, es decir, la unidad amplificadora de control de tonos. Ella es la que hace el control de bajos agudos, entonces fíjense ustedes este detallazo. Aquí están los potenciómetros o los multiselectores, estos dos son el mismo, del control de bajos y estos son los del control de agudos del canal derecho, estos son los del control de bajos y estos son los del control de agudos del canal izquierdo. El cableado es espantoso. Aquí tenemos el control de volumen con el loudness, aquí tenemos el selector de entrada y antes tenemos una cosa que se llama Head Amp. Bueno, sucede que Head Amp es lo que nosotros llamamos normalmente Phono Stage. Es la unidad que recibe la señal de un plato tocadiscos, cartucho de imán móvil o de reluctancia variable de 2.5 milivoltios de magnitud y la convierte en una señal de 150 milivoltios para que entre en el preamplificador. Pero se llama Head Amp porque está configurada 3 veces. Puede, con este selector que tiene al lado, elegir la ecualización para amplificar señal de, miren aquí está, de micrófono, de cinta magnética 19 centímetros por segundo o de plato tocadisco. Y antes, el Moving Coil Amp, que si no necesita descripción, es una unidad preamplificadora tipo Moving Coil, cuyo diseño y cuyo funcionamiento y cuyo comentario completo aparece justamente en mi libro Electrónica para alta fidelidad, porque la sección fono que aparece en el libro descrita y calculada es esta, la de este amplificador, porque es una etapa de un solo transistor, es la más sencilla del mundo, que es la manera de empezar a entender cómo funciona. Pues vamos a empezar por ahí. Aquí tenemos el Moving Coil Amplifier Unit. La tarjeta está numerada como la 058. Aquí conectamos la señal de entrada, que puede tener una magnitud de entre 150 microvoltios mínimo y 500 microvoltios de ser posible, que se acopla con una resistencia de 100 ohmios, por eso es que le dije que la impedancia de entrada aquí no puede ser de más de 150 ohmios, nunca lo es. Lleva el transistor más silencioso del que disponía Pioneer en aquella oportunidad para hacer su sección. Nos referimos al 2SC871. También es cierto que después aparecería uno más silencioso, el 2SC1000, y el último de esta serie, fabricado por Toshiba, si no recuerdo mal, sería el 2SC1222, que utiliza Nakamichi para la entrada de su señal de micrófono y de cabezal. Esta configuración es extremadamente sencilla. Para los que conozcan electrónica, esto llaman base común, porque la base es la que no lleva señal. La señal se mete por el emisor y se saca por el colector acá. La amplificación de voltaje de esto realmente es bastante modesta, son unas 20 veces, que son como 26 decibeles, pero eso es suficiente para que esto funcione. Ahora tenemos la tarjeta con código 056, W15056. Este módulo tiene, por supuesto, dos lados, canal derecho y canal izquierdo. Son dos etapas de 3 transistores conectados en cascada. La señal la recibo con el transistor más silencioso que tengo, que es el 2SC871. El acople se hace con una impedancia de entrada que no sé dónde demonios la ponen, pero deberían ser 47 kiloohmios. Tengo un filtro en la fuente de alimentación porque no puedo tener ruido en la línea, porque el ruido saldría junto con la señal y no me interesa. Una etapa de 3 transistores es una etapa de 2 transistores donde hay un tercer transistor que forma un punto de baja impedancia donde está acoplado este condensador C5 de 10 microfarad por 25 voltios para tomar de él, desde esta línea out, la retroalimentación negativa con estas 3 fórmulas que están acá, que son: la de arriba es la retroalimentación negativa RIAA, para que la respuesta en frecuencia sea plana. La de abajo, con esta resistencia de 2.2 megaohm y este condensador de 3.3 nanofarad, es la reecualización de la cinta según la fórmula NAV para 19 centímetros por segundo. Y para el micrófono tengo una triste resistencia porque se supone que los micrófonos no vienen ecualizados, aunque eso es mentira, porque casi siempre tienen los de voz un énfasis entre 2 y 8 kHz que podría corregirse para tener una respuesta en frecuencia plana, pero para un karaoke no me importa. Aquí vemos el primer defecto de diseño que tiene este equipo. La compensación de alta frecuencia es demasiado grande hecha por C9. Estas resistencias van a terminar produciendo ruido, sobre todo R5 de 470 kiloohmios. Y este condensador, ¿por qué son tan pichirres y ponen 10 microfarad por 10 voltios? Eso, por supuesto, lo vamos a intentar corregir en el próximo capítulo. Nos vemos en el capítulo 5 de esta serie, recordándoles que todos estos circuitos están descritos en mi libro, pero simplificados porque forman parte del proyecto 400, que también tiene una sección fono, una sección de control de tonos bajos agudos, una etapa de potencia y unos altavoces de 2 vías donde hablamos del diseño de un filtro crossover súper sencillo de primer orden. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.